El terremoto de 1985 fue un acontecimiento que quedará grabado en la memoria de todos los mexicanos, pero especialmente en la de los capitalinos. Las consecuencias hicieron que se convirtiera en un acontecimiento inolvidable. Esta tragedia dejó como manifiesto imborrable el espíritu solidario de los mexicanos que se volcaron a las calles en el rescate de personas atrapadas y de los cuerpos de las víctimas. ...19 de septiembre de 1985... la hora 7:19 de la mañana... 8.1 grados en escala Richter... 90 segundos de duración. El gobierno establece entre 6 y 7 mil muertos. Sin embargo, no se sabe el número exacto de las víctimas. La Comisión Económica para América Latina, CEPAL, reporta cerca de 26.000 muertos. Más de 40.000 heridos, cerca de 400 edificios destruidos y entre 150 y 200.000 personas que se quedaron sin empleo. 152 fueron los edificios demolidos en los primeros meses. Más de 2.388.144 metros cúbicos de escombro se recogieron en los meses posteriores. 4.100 se rescataron entre los escombros. Hoy todo queda en un solo recuerdo. La solidaridad de millones en el rescate de víctimas y en apoyo a las familias afectadas se transformó en un despertar de conciencias, en un movimiento que logró la reconstrucción de la ciudad desde abajo. Después del temblor, ya nada fue igual. Varias horas después del terremoto, el entonces presidente Miguel de la Madrid aún no había respondido públicamente al desastre. La única presencia oficial era el ejército que se dirigía a todas partes, pero no para rescatar personas, sino para mantener el orden. El presidente de la Madrid venía luchando con una profunda crisis económica. Ahora debía responder por la ineficiencia de su gobierno para asistir a los ciudadanos. Presentó una cosa muy difícil e importante para México como nación. Difícil porque el gobierno no tuvo respuesta, no tuvo capacidad de reacción, pero la población tuvo una capacidad de reacción fenomenal, siendo ellos los que prácticamente tomaron el control de la situación al principio del problema. El grupo de los topos se formó con la intención de rescatar a las personas que estuvieran vivas dentro de los escombros. Pero la población no se había quedado esperando la ayuda de su gobierno. De a miles se lanzaron al rescate de los sobrevivientes. El desmoronamiento de la sumisión y el esfuerzo comunitario fueron el acta de nacimiento de la sociedad civil mexicana, donde la construcción de ciudadanía alcanzó el clímax. Llegué a mi trabajo, estacioné el coche donde siempre, pero pues yo ya había visto muchas cosas, pero no me caía el 20 todavía. Entonces de repente volqué y dije, ah caray, ¿dónde está mi edificio? Lo empecé a buscar, hasta que me agarra un compañero y me dice, Miguel, ¿cómo estás? Le digo, bien, ¿por qué? Es que, mira, y enfrente de mí estaba un lote baldío donde se vinieron abajo 8 pisos como un sándwich. Dentro de esos 8 pisos estaba toda la gente de intendencia que día a día pues, nos saludaba, nos limpiaba nuestros lugares, etcétera, etcétera, porque ellos llegaron desde las 6 de la mañana. En ese momento chocaron 2 cables o empezó un pequeño movimiento como de temblor, una réplica, y chocaron 2 cables de alta tensión y fue cuando empecé a reaccionar y me empezó a dar miedo. Hasta ese momento me empezó a dar miedo, porque yo estaba en una zona en donde desafortunadamente pues el temblor devastó todos los edificios, que fue la Doctores, todo lo que es el parte del centro de la Doctores. Entonces, cuando vi a mis compañeros, organizamos una brigada ahí y empezamos a sacar los cadáveres, los que estaban prensados cerca de lo que era la orilla, y lo que llegaba la ayuda.
Encontramos a 2 compañeros que gritaban que estaban vivos de intendencia, no sabíamos quiénes eran. Pero empezamos a sacar los cuerpos, empezamos a mover las piedras, empezamos a excavar. Más o menos eso fue como unas 3 horas aproximadamente, en lo que llegó los militares y nos empezaron a sacar de la zona. Y entonces ya llegó los bomberos de Comermex, y empezaron a traer una pala mecánica para tratar de sacar a los que más se pudieron, pero exclusivamente a ese edificio en el que yo estaba. Entonces, prendí el radio del carro, me subí y yo no podía arrancar porque estaba temblando. Y seguía temblando la ciudad en las réplicas. Entonces, pues como yo no podía salir de ahí porque ya estaba acordonada toda la zona, me fui a la central que está en San Antonio Abad, en Tlalpan y San Antonio Abad, que es donde estaba la oficina general donde yo me tenía que reportar. Y sufrió muchos daños, pero no se cayó, sino que tuvo muchas fisuras en su estructura. Entonces ya llego y me dicen, ¿sabes qué? Vete hasta Nuevo Aviso. Como yo vivía en el norte de la ciudad, yo no podía irme por el norte, tenía que ir hasta el sur. Entonces me fui hasta casi Viaducto Piedad y tomé el aeropuerto hasta llegar a mi casa, que no seguía temblando. Entonces, eso fue en sí lo que pasó, y estoy hablando que más o menos a las 3, 4 de la tarde, ¿no? En lo que ayudamos a todas las personas, a las que pudimos a sacar, y ya no nos permitieron porque, te digo, pues llegó la gente especializada, se supone, ¿no? La autora Elena Poniatowska, en su libro Nada, Nadie, las voces del temblor, menciona una clara falta de respuesta por parte de las autoridades, del gobierno y del presidente de la República ante esta tragedia. Creo que entraron en pánico, no supieron qué hacer desde el principio, porque fue la gente la que ayudó. Después ya empezaron a entrar los cuerpos de emergencia, el ejército y todo eso. Se hicieron los albergues para los damnificados, etc. Esta autora menciona que fue una gran lección para los mexicanos, quienes descubrieron cuál mal era su gobierno. No podían confiar en su gobierno, no podían confiar en el presidente de la República. Ellos mismos empezaron a cuestionarse dónde estaban como país, cuál era su futuro, qué ocurriría con ellos, quién respondería por ellos. ¿Ustedes consideran que la sociedad civil fue la que actuó en pro de la misma sociedad por este evento? Sí. Sí. El gobierno se tardó. No pudo coordinar como correspondía, porque quizás ni siquiera tenía la experiencia para hacerlo ante situaciones que pues nunca espera uno, y que cuando se dan a veces los gobiernos no tienen necesariamente la misma capacidad de respuesta. La brevedad posible está aquí. Un poquito más para atrás. Que yo sepa, no hubo una campaña o un programa en específico por parte de Salubridad para poder apoyar esa situación. Lo que sí hubo es spots en la televisión en donde te decían, si necesitas ayuda, marca este teléfono. Eso era todo. Neuróticos Anónimos y se acabó el vuelto. Pero un programa social que diga, ¿sabes qué? Vamos a apoyar a todos los que tuvieron daños, o hacer un registro poblacional del INEGI en donde diga, ¿sabes qué? Pues yo perdí a tal familiar. No. Las asociaciones civiles, por ejemplo, en Tlatelolco, ayudados por ¿cómo se llama? Plácido Domingo, hicieron un recuento de todas las familias que vivían en Tlatelolco, sobre todo en el edificio donde estaban sus familiares. Y y fue lo más que se hizo a nivel civil, pero a nivel gobierno, federación, pues puras palabrerías, ¿no? O sea, obviamente, tomaron acciones ya definitivas, por ejemplo, con la cultura de los simulacros de sismo, los lugares más importantes. Ajá, exacto, es lo que te iba a preguntar, si nació una cultura preventiva acerca de los sismos.
Sí, o sea, sí, en ese aspecto sí se han hecho simulacros y han hecho todo tipo de cosas a nivel estatal. Y si bien los recursos tampoco sobraron, pues no eran solo los recursos, sino tener una base de coordinación con institutos especializados que tuvieran los elementos necesarios para hacer una respuesta propicia para salvar a la gente. Eso fue lo que vino a causar más pérdidas que lo que pudo haberse logrado con una sociedad más organizada. La construcción de la ciudadanía nació justo después del sismo, con la población organizándose inmediatamente para ayudar a los damnificados, y las acciones, aunque no inmediatas, que tomó el gobierno. Yo considero que el país no tenía ninguna experiencia en una situación de la magnitud de la que fue. Fue realmente una catástrofe tan impresionantemente grande que ni el gobierno ni la sociedad en general tenía una capacidad de respuesta ante ese daño tan mayúsculo que sufrió el país. Los programas sociales que mayor importancia tuvieron en ese momento fue el Programa Emergente de Vivienda, PEV por sus siglas, que constituyó el primer paso para resolver el problema de quienes habían perdido sus hogares. Este programa abarcó las viviendas que en ese momento tenían disponibles los organismos públicos y que ascendían a 14.146 casas del Instituto Nacional para la Vivienda de los Trabajadores, Infonavit, del Fondo para la Vivienda de la Banca Nacionalizada, FOBI, del Fondo para la Vivienda del ISSSTE, FOVISSSTE, y del Fondo Nacional de Habitantes Populares, FONAPO. El PEV no solo incluyó viviendas nuevas para los damnificados, sino que abrió la posibilidad de préstamos para adquirir casas o departamentos por cuenta propia y para la reparación de las viviendas dañadas. Desafortunadamente yo agregaría, hubo una serie de situaciones que a nivel país tuvieron una repercusión no solo económica, sino sobre todo de productividad y demás, porque para llegar a un restablecimiento al nivel del cual estaba México antes del suceso, pasaron varios años. El año de 1985 quedará grabado para siempre en la memoria de los capitalinos. Tras 28 años del acontecimiento, aún se respira un clima de tristeza en las distintas ceremonias para recordar a toda aquella gente que falleció en este terrible terremoto. Sin embargo, fue un parteaguas en tema de ciudadanía, ya que, fuera del movimiento estudiantil del 68, los mexicanos no habían vivido un evento que tuviera como consecuencias aspectos positivos, como la implantación de un verdadero sistema de protección civil, la creación de brigadas de ayuda que incluso son solicitados internacionalmente, o la creación de programas sociales. Creemos que es fundamental hacer conciencia sobre nuestras acciones como ciudadanos, especialmente en eventos de esta magnitud. Y sobre todo saber que lo importante es construir nuestro país siendo parte de una sociedad, ejerciendo nuestro deber como ciudadanos. Lamentablemente tuvo que pasar un evento de esta magnitud para que en nuestro país nos diéramos cuenta de esa tal importancia que tiene ser ciudadano. Y gracias a todo esto que ha ocurrido en los últimos años, México se ha constituido como un país que se caracteriza por su ciudadanía.